Bueno, nos acompaña el doctor Eduardo Jorge Prats, como les anunciábamos, experto constitucionalista, abogado de los tribunales de la República. Buenos días, doctor. Placer porque nos acompaña en la mañana. Buen día, muy contento de visitarlos nueva vez, ahora en el nuevo estudio y añadiendo a la Super 7. Ahí está. Buenos días, doctor. Bienvenido, doctor. Está ahí Johanna y Gustavo, que también le saludan. Doctor, he ponderado en más de una oportunidad el artículo que usted publicó el viernes pasado en el periódico Hoy sobre su particular visión de algunos aspectos de la ley de extinción de dominio. Quisiera que para el público que no ha tenido la oportunidad de leerlo o que aún leyéndolo pudiera usted explicarlo aún mejor. ¿En qué consiste la base de esas ideas que usted plasma en ese trabajo que he ponderado con anterioridad? Bueno, ante todo nosotros partimos de la necesidad de una ley de extinción de dominio para combatir la criminalidad organizada nacional y transnacional. Es una ley incluso impuesta por la propia Constitución. El objetivo de esta ley es atacar a la criminalidad. ¿Del 10 o anteriormente también? ¿Perdón? La Constitución del 10. La Constitución de 2010 establece la extinción de dominio junto con la confiscación especial y el decomiso como instrumentos para combatir la criminalidad organizada. Es decir, que digamos que no se trata de oponerse a esta ley. Esta ley es necesaria y también es un mandato constitucional. Nuestras observaciones iban dirigidas sobre todo a fortalecer la ley en sus aspectos constitucionales. Nuestra firma de abogados, de modo honorífico, desde octubre del año pasado ha venido estudiando los diferentes proyectos y hemos rendido informes a la Comisión Bicameral que ya hemos actualizado. La última actualización fue del mes pasado, el mes de junio, y digamos que la estamos monitoreando durante todo el trayecto con la finalidad de enriquecerlo. Y en ese artículo que nosotros publicamos, a raíz ya de que el tema de la extinción de dominio se hizo de dominio público, nosotros utilizamos nuestra columna, que tampoco es solo para temas jurídicos, sino una columna semanal, para tratar esos temas de un modo que la gente entendiera lo que está en juego. Porque la gente cree que la extinción de dominio es una cuestión que solamente afectará a los narcotraficantes o a los delincuentes de la corrupción. Esta es una ley que toca a los terceros de buena fe que pueden ser propietarios de bienes que tienen un origen ilícito. Y nosotros señalábamos, para mí, lo que es el aspecto fundamental. El proceso de extinción de dominio, que sería el decomiso civil de la jurisprudencia del derecho norteamericano, es una institución que ha venido expandiéndose a partir de los convenios internacionales en esta materia y que tiene, digamos que, como territorio paradigmático a Colombia, que ha sufrido la delincuencia paramilitar, del narcotráfico, etcétera. Y digamos que la mayoría de los países han venido adoptando lo mismo. Es un proceso real y autónomo del proceso penal. Y la particularidad y lo que lo hace un proceso muy sensible desde la perspectiva de los derechos fundamentales es el hecho de que ese proceso avanza ante la jurisdicción penal, pero independientemente del proceso penal de la comisión del delito. Y entonces ahí nosotros decíamos que lo ideal hubiese sido la imposición de medidas cautelares sobre los bienes hasta tanto se probara la comisión de un ilícito, porque ha resultado, y es muy frecuente en los países donde existe, tal y como está configurado aquí, que se produce una extinción de dominio sobre bienes de origen ilícito y posteriormente hay un descargo de la persona cuyo ilícito originó el proceso de extinción de dominio. En ese punto, doctor, me permite hacer una intervención precisa. Usted comenzó diciendo, es necesaria. Sí. Bien, le pregunto, ¿es necesaria realmente cuando eso que usted sugiere está en la legislación dominicana? O sea, ahora mismo la autoridad tiene la capacidad de hacer una intervención temporal, un decomiso temporal de un bien hasta tanto opere una sentencia definitiva que adquiera la condición de lo irrevocablemente juzgado y entonces se apropia del bien. O sea, lo que usted sugiere está en la legislación dominicana. Sí, lo que haría innecesaria la aprobación de otra ley.
Entonces aquí viene un tema, y es el siguiente. Perdóneme, Sí, doctor, en complemento a lo de Oscar. Entonces, ese precedente que hay del TC no es vinculante al Poder Legislativo. vamos por parte, como Jack el Destripador. Sí. Partamos del artículo 51 de la Constitución. El numeral, el 51.4, perdón, el 51.5 establece que se establecerá el decomiso y la confiscación para los acusados de narcotráfico y corrupción. Y luego en el 51.6 se refiere a la extinción de dominio. Hay una lectura restrictiva de esos dos artículos que señala que la extinción de dominio debería ser solo para los delitos de narcotráfico y de corrupción. Porque es una herramienta poderosísima, porque las organizaciones nacionales y transnacionales dedicados a estas dos grandes infracciones económicas, digamos que su herramienta más poderosa son los bienes, es el dinero. Sin embargo, hay otra lectura que entiende que el 51.6 te habla de procesos penales y por lo tanto se amplía el catálogo de ilícitos que permitiría la extinción de dominio. Y por eso ahora en la redacción actual hay una amplia lista de bienes, de ilícitos, desde delitos del mercado financiero hasta inclusive delitos tributarios, exceptuando las infracciones administrativas que en principio no están incluidas. Entonces, si tú me preguntas que frente al régimen de decomiso que es posterior a una sentencia o concomitante con una sentencia, y bueno, el paradigma hoy del derecho penal económico es tener una herramienta poderosa como esta, pero tú no operas de corazón abierto y de cirugía mayor a una gente que le duele la cabeza. Esto no debería ser para cualquier tipo de delito, sino para esos delitos que tanto preocupan a nuestras sociedades, como es el narcotráfico y como lo es la corrupción. Sin embargo, nosotros hemos visto que en la versión de anoche, que apenas comenzamos a estudiar de la comisión, pues se amplió el catálogo de infracciones, de ilícitos que motivarían un proceso de extinción de dominio. Y ahí hay hasta robo agravado, delitos de los mercados, es decir, no solamente lo que nosotros entendemos como criminalidad organizada. Café Santo Domingo, doctor, por favor. Mil gracias. Siempre es oportuno. Entonces, doctor, quedamos Gracias, en que eso es vinculante, esas decisiones del TC son vinculantes al Poder Legislativo. Y ellos están en conocimiento de eso. ¿Cuál decisión es, Freddy? O sea, la irretroactividad de la ley. Bueno, el tema de entonces viene el tema de la irretroactividad. Para mí, digamos que es el problema, si se quiere, menor. Porque lo duro es que se extinga la propiedad sobre tus bienes supuestamente ilícitos sin que un tribunal haya comprobado una infracción. Así es. Pero los defensores de este instituto dicen que esa es la naturaleza de la extinción de dominio. El tema de la retroactividad para mí es un asunto menor, porque nosotros debemos distinguir entre retroactividad auténtica y retroactividad impropia, llamada retrospectividad, como afirma la Corte Constitucional Colombiana. Te pongo un ejemplo sencillo. Durante el gobierno de Trujillo se dictó la ley que estableció la igualdad de la mujer casada. Esa ley entró en vigor el 14 de diciembre de 1940. Si nosotros aplicamos el principio de retroactividad de un modo absoluto, solamente tendrían plena igualdad las mujeres que se casaron después del 14 de diciembre de 1940. Y no es así. Porque desde el 14 de diciembre de 1940, las que estaban casadas antes, como las que se casaron después, son iguales. Entonces, en la ley de extinción de dominio se establece... Buen ejemplo ese. Lo que se dice es, si los bienes son resultado de un ilícito, según la ley vigente en el momento en que se adquirieron, esos bienes son susceptibles de
ser perseguidos mediante la extinción de dominio. Hay un problema en ese razonamiento, doctor, que no hay que probar un ilícito. Y ahí entonces ahí viene el problema. Si fuera lo que usted dice, no hay problema. El problema es que no hay que probar un ilícito. Pero el tema es, no, se demuestra, digamos, no hay un juicio sobre la infracción, sino que se presume una ilicitud. Acláreme la idea. En el juicio que se le hace al bien, que es para extinguir el dominio que una persona física o jurídica tiene sobre ese bien, ese juicio, que es paralelo al proceso penal, no obligatorio, que pudiera ser paralelo. O sea, yo puedo abrir un juicio al bien, sí, y no a la persona contra el ilícito. Sí. En ese juicio, yo no tengo que probar el ilícito. Yo tengo que probar simplemente que se adquirió, que esa persona que lo tiene no puede demostrar su procedencia, su licitud. Entonces ya yo le revierto como el fardo de la prueba. Ahora tú tienes que demostrarme que eso es ilícito. Entonces ahí viene. Yo no te probé un ilícito. Tú tienes toda la razón, Oscar. Ahí viene el segundo elemento, que es la inversión de la carga de la prueba. Hay una presunción. Pero no me salva la retroactividad todavía. No me salva, usted no me ha salvado la retroactividad. No, porque el concepto del constitucional colombiano es que te demostré un ilícito. Aquí no. No, en Colombia. Concepto, no me refiero a que lo hayan hecho así. En Colombia usted ha dicho, hay unas particularidades que le han obligado a ellos a reacomodar su mundo. No, pero en Colombia, el modelo colombiano sería igual que este. Lo sé. Allá no hay es decir, es un proceso independiente y es anterior a un juicio sobre la infracción. Lo sé. En eso nos parecemos. No, pero yo me refiero al concepto que usted emite del tribunal colombiano a partir de la retroactividad, que sé yo qué pendejada, ni me sale la palabra, de la ley. Lo que ellos plantean es que el ilícito es anterior, pero no han probado el ilícito. Sí, pero ellos dicen que si en el momento de la adquisición del bien había esa infracción tipificada, el bien se puede perseguir. Ese es el criterio y eso es lo que ellos llaman retrospectividad. Retrospectividad, sí. Es decir, una consideración de que la adquisición del bien tenía un origen ilícito desde el principio. Eso es lo que recoge nuestra ley. Usted le llamó retroactividad impropia. En mi libro, en mi manual de Derecho Constitucional, yo le llamo retroactividad impropia, pero la jurisprudencia constitucional colombiana le habla de retrospectividad. Okay. Entonces, otro elemento importante, ligado a lo que tú señalas, Oscar, es lo de los terceros de buena fe. Pues yo lo interrumpí cuando usted iba a abordar la parte de la inversión del fardo de la prueba. Bueno, entonces, que todo esto lleva aparejado la inversión de la carga de la prueba y se crea como una especie de manto de ilicitud, donde prácticamente todos los bienes están sujetos a una ilicitud porque tú debes de probar en cualquier momento la licitud de la adquisición de ese bien. Y la ley establece esos deberes de diligencia que debe tener el tercero de buena fe. Saber que que a todas luces, como un hombre o una mujer prudente de negocio, que el origen no es ilícito, que se formalizaron los contratos, que se pagaron los impuestos. Habría que preguntarse también si puede exigirse retroactivamente ese deber de diligencia en aquel momento para los casos de los bienes anteriores. ¿Y a qué nivel alcanza la diligencia? O sea, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? Porque es muy duro. Cuando Roma está ardiendo, ponerse a tocar la lira o el violín es una irresponsabilidad. Pero yo lo que estoy tratando es de estudiar la hidráulica, es decir, cómo nosotros podemos sacar esta ley y cómo esa ley puede ser constitucionalmente admisible. Fíjense lo siguiente, en Estados Unidos, cuna de la democracia constitucional presidencial, hubo un proceso de extinción de dominio, de comiso civil, de un apartamento donde se encontró un cigarro de marihuana, porque se estaba utilizando el apartamento para una actividad ilícita. En este caso, almacenamiento de sustancia. Un caso que pasó, sí. Es un caso real. No lo digo yo, lo dice el magistrado Manuel Ulises Bunelli, que tiene una obra sobre la extinción de dominio, que es su tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y narra ese caso. En Colombia hay muchísimos casos
de parejas de envejecientes, que antes le llamaban viejos, donde se les despoja de su casa y los viejitos no sabían que habían comprado su casa tranquilo, porque nadie está como si fuera un banco con un proceso y unos gerentes. Un banco le da trabajo, es el due diligence. Entonces, Sí. entonces ahora hay unos deberes de diligencia y las empresas van a tener que asumir ese deber de diligencia, porque incluso en un país que se ha convertido en un destino turístico y de segunda vivienda, pues debemos propiciar un ambiente y un clima de negocio donde las personas sientan que pueden adquirir y que no podrán ser despojadas de su bien porque tuvo un origen ilícito. Entonces, los promotores inmobiliarios y demás tienen que asumir no deberes de... Doctor, eso que está ahí, camino a aprobarse como se va a aprobar como ley ordinaria, ¿resiste el análisis de constitucionalidad del TC? Bueno, aquí vamos entonces a eso. ¿Qué es lo que pasa? Esta ley, entiendo, debe ser aprobada como una ley con mayoría orgánica, porque es una ley que afecta directamente un derecho de modo directo y global, como es el derecho de propiedad. Y crea una jurisdicción especial, además. Sí, que es otro tema que se señala como elemento de que altera la conformación de un poder del Estado. Debería aprobarse como ley orgánica. Además, se genera un consenso. Yo entiendo que se va a aprobar. Pero ellos insisten que es ordinaria. Claro, cuando los políticos hablan, los juristas se callan. ¿Resistirá eso, la pregunta mía, resistirá eso Bueno, el rasero del TC? yo, sin ser Walter Mercado ni ningún astrólogo, entiendo que el criterio que debería primar es el de que es una ley orgánica. Sí. Yo sostengo que las leyes orgánicas, no todo puede ser ley orgánica. Hay que tener un concepto restringido. Pero esto es un caso típico que cae dentro de lo que es ley orgánica. Pero podría darse el caso de que el tribunal entienda que no está en presencia de un caso de ley orgánica, que se trata puramente de la regulación del ejercicio de un derecho, aunque para mí altera la conformación de lo que nosotros entendemos que son las prerrogativas propias que tiene el derecho de propiedad. Entonces, yo lo que creo Pero es... ese solo elemento conllevaría que se detenga a los fines de hacer la consulta correspondiente. No, pero nosotros propusimos y siempre insistimos, aunque mi esposa me dice, no hable con tantos refranes, pero yo digo que hay 3 principios jurídicos importantes. Vísteme despacio que voy de pronto. El que espera lo mucho, espera lo poco. Hambre que espera altura no es hambre. Vamos a preparar esto tranquilo. Claro. El presidente ha dicho sí o sí, y yo estoy de acuerdo, porque para mí el hecho de que la República Dominicana apruebe esta ley es un mensaje de que este es un país comprometido con la lucha contra la criminalidad. Nadie está en contra de la Virgen de la Altagracia, nadie está en contra de la Santísima Trinidad. Deberíamos esperar. Yo no creo, hablando ahora, como diría Hipólito Mejía, como politécnico, no creo que se va a esperar. Yo creo que se va a aprobar antes del 26 de julio, que vence esta legislatura, aunque podría perfectamente dejarse para la segunda, porque este proyecto se reintrodujo, no perimiría. Pero bueno, ahora lo que yo entiendo que ciudadanos y empresas debemos prepararnos para todos los deberes de debida diligencia, porque esta ley vino y se amplió ese catálogo. Yo decía en mi artículo que los empresarios estaban bajo el predicamento de que el golpe avisa. Bueno, el golpe avisará, pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado. La ley ha mejorado, porque en su versión original incluía incluso infracciones administrativas. O sea, no infracciones penales. No tenía prescripción. Ahora le pusieron una prescripción. Y tiene un vacatio legis de 1 año para permitir que se cree la oficina que va a manejar todos los bienes sujetos a esta ley y para preparar la unidad dentro del Ministerio Público que va a llevar a cabo estos procesos. Digo esto para que no se crea que tampoco el legislador ha permanecido indiferente a lo que han sido los pedimentos de la sociedad. Incluso ha habido mucha discusión sobre el tema,
pero también ha habido una gran presión extranjera sobre esto. Por lo que pasa es que hay alguna gente que es nacionalista solamente para los temas de haitianos, pero aquí ha habido una gran presión internacional. Yo soy muy patriótico, yo soy súper patriótico, no solamente con relación a Haití, sino también con relación a Estados Unidos y otras potencias que a veces, digamos que son avasallantes. Estados Unidos ha llamado a legisladores uno a uno. Sí, porque Haití nos invadió en el 22 y duró 22 años, pero Estados Unidos nos ha invadido 2 veces. 2 veces. En 1916 y en 1965, y luego esa presencia que siempre mantiene en esta región. Doctor, usted... Quería preguntarle, me salgo del tema brevemente, pero creo que es importante. Quería su parecer sobre el pedido de licencia del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Yo pienso, aunque esta es una opinión realmente que es impopular en este mundo que vivimos de populismo político, que los padres no son responsables de los hechos de sus hijos, ni los hijos de los hechos de sus padres. Yo no conozco ese expediente, ni sé el nivel de involucramiento de quien resulta ser hijo del ministro Macarrulla. Es decir, para mí podía perfectamente seguir en su cargo. Porque en el caso de Boris Johnson realmente se iban acumulando una serie de situaciones que lo llevaron en ese régimen al perder, si se quiere, la confianza del Parlamento. Pero realmente en Estados Unidos Trump tenía hasta procesos pendientes, nunca ni pidió licencia ni renunció. Y a mí no me consta que el señor Macarrulla ha cometido algún ilícito. Y el ilícito se les indica, se acusa a un hijo suyo. Johanna tiene una pregunta para usted, doctor. Adelante, sí, a propósito, sí, volviendo al tema de la ley de extinción de dominio, doctor, usted mencionaba como referencia la jurisprudencia colombiana. ¿Incluía esa la elusión fiscal, o sea, la eliminación de la ley? Y si usted cree que esta terminará como la ley de partidos totalmente desmembrada en el constitucional. Bueno, nosotros estamos en contra de la inclusión de infracciones administrativas como ilícito que sea causa de procedencia para una extinción de dominio. Porque la evasión tributaria, la elusión fiscal no es un tipo penal. Sí lo es la defraudación tributaria, que es todo un entramado para defraudar al fisco, que sí está incluido en esta ley. Por eso yo critiqué cuando el Partido de la Liberación Dominicana sujetó su aprobación a la ley a que se incluyera la elusión fiscal, porque se trata de una infracción administrativa. No sé si eso te responde, Johanna, a la pregunta. Bueno, sí. Muchísimas gracias, doctor. Sí, bueno, sí, Johanna, nos quedan 30 segundos. Bueno, si cree que terminará como pasó con la ley de partidos, ¿no? Que fue al Constitucional y terminó, no sé por cuántos artículos totalmente eliminados. Desguazada. Bueno, pero eso cuando uno va a cirugía le extirpan todos los tumores malignos que tú tengas y tratan de no dejarte nada. Y eso es lo que hace el tribunal, tratar de sacarlo. Si es que esto llega al tribunal, porque no se sabe eventualmente, puede ser que esta ley cada día se perfeccione y no llegue ahí. Pero yo espero que no. De todos modos, nosotros nos amparamos en el Espíritu Santo para que todo esto salga bien. Amén, hermano, amén. Gracias, doctor. Que tenga feliz resto del día. Ustedes, gracias por acompañarnos hasta este momento desde Color Visión. Continuamos hasta las 11 en Super 7. Gustavo, Johanna y el parte del equipo ampliado se une, y en EN Televisión. Desde aquí hasta mañana, no el lunes, porque mañana es Luisín, que ya es otra cosa. Feliz resto del día. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente, oportuno y veraz, profesional, objetivo y de total credibilidad. Hoy mismo la Super 7, de lunes a viernes de